Este hermano Enrique tiene una bonita voz, ¿no les parece? A ver, ¿sí o no? ¿O está muy fea? Tiene una bonita voz, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta mañana, dijimos, honrándonos los unos a los otros. Y dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y bueno, una de las cosas que yo le he dicho a Enrique es que me gusta mucho el sonido de su voz. Él podía ser locutor, yo creo, ¿verdad? Así, un poquito de entrenamiento, podría ser un buen locutor. Porque Dios nos da estas cualidades, no es algo que nosotros compramos o adquirimos o merecimos, sino Dios en su bondad lo hizo para cada uno de nosotros, dándonos su beneficio. Y otros cantan, y otros son inteligentes, y otros hacen cuentas, y otros llevan controles de muchas. Todo esto es una bendición, porque es Dios quien nos provee de toda necesidad para la gloria de Dios. Así que, pues en esta mañana estaremos pensando en esta porción de Romanos en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo espero que sea para ustedes algo muy revelador, como lo ha sido para mí el observar esta enseñanza tan importante, este mandamiento de parte de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque nos permites esta mañana estar reunidos en tu nombre. Y te suplicamos que tú nos guíes a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos encamine en las ideas y los pensamientos, y que podamos decir las cosas que te glorifican, las cosas que están en tu voluntad, aquellas cosas que son importantes para la edificación. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos, les quiero pedir perdón de tener esto aquí, espero que no les distraiga. Algo me ha estado pasando que se me seca mucho la garganta y luego tengo flemas y ahorita se oye medio raro, ¿no? La voz se oye así como algo anda ahí por ahí atorado, no sé qué es, pero ya veremos. Entonces, con su permiso aquí lo ponemos para algunos traguitos que aclaren la garganta, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo que somos miembros los unos de los otros. En el momento en que nosotros conocimos a nuestro Salvador, en ese momento Él nos incorporó por el poder del Espíritu Santo para ser un miembro del cuerpo de Cristo, y que eso es ineludible, es una realidad espiritual en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos necesitados de ese cuerpo de Cristo, en donde, si queremos ser útiles, es ahí como cristianos. Si somos incrédulos, pues en cualquier lado, pero si somos creyentes, donde vamos a ser útiles es en el cuerpo de Cristo, en su iglesia y en su iglesia local. Porque la iglesia local es la manifestación del cuerpo de Cristo. De otra manera sería algo intangible, pero Dios quiere que se vea, Dios quiere que se observe, Dios quiere que sea claro para el mundo que ahí está el pueblo de Dios reunido en su nombre. Entonces, en ese sentido, somos miembros los unos de los otros, como miembros de un cuerpo, como extremidades de un cuerpo, tan necesarias, que están ligadas al cuerpo y es parte del mismo cuerpo, tan importante que no las podemos cortar porque sería algo grotesco, sangriento, horrible, no sería posible, pero ahí estamos, ligados de esa manera tan profunda. Ahora, algo que quiere nuestro Dios enseñarnos a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, es que su mensaje a través de toda la Biblia es que si hay creencia, entonces tiene que haber conducta. Si no hay creencia, no hay conducta. La conducta está ligada a la fe en la vida cristiana. Yo no puedo decir que soy cristiano e ir por todas partes despreciando a la gente, haciendo daño a las personas, mintiendo, robando, engañando, haciendo fraudes a las personas. No puede ser, no es así. Siempre que nosotros caminamos en el mensaje de la palabra de Dios, que hemos creído el Evangelio, que somos el pueblo de Dios, entonces tiene que haber conducta. Hermanos, nunca será y nunca es suficiente en las Escrituras el énfasis sobre la importancia de la conducta en nuestra vida cristiana. Es importante conocer la doctrina, es importante saber de la verdad de Dios. Hoy estuvimos estudiando cosas
preciosas acerca de la palabra de Dios. Pero si vamos a creer esto, si vamos a vivir de acuerdo a estas verdades, vamos a tener una conducta congruente con nuestra forma de creer. Es clave, es importante. Siempre, desde hace muchos años, casi desde recién convertido, 2 Corintios 5, del 9 al 10, me hace pensar. Cuando dice el apóstol Pablo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, eso es parte de nuestra vida cristiana. Un día rendiremos cuentas a Dios. No serán cuentas para condenación, pero sí son cuentas de qué hiciste con la vida cristiana que yo te di. ¿Cómo la utilizaste? ¿De qué manera manejaste las cosas que estaban en tus manos hacer? Ahorita aprendimos que hay una constante exhortación de parte de nuestro Dios a que caminemos en las verdades de su palabra, que andemos en las verdades de su palabra. Y las verdades de su palabra, de conducta que Él nos pide, como le pidió al pueblo de Israel y nos pide a nosotros también la iglesia, no son cosas bajas ni cosas menores. Siempre se distinguen en el medio del mundo de tinieblas por la luz que brilla tan especialmente en las relaciones de unos con otros de los cristianos. Es de notarse, y Dios quiere que se note. Por eso dice que nadie prende una luz, ¿verdad?, y la pone debajo de una luz, sino que la pone en la mesa para que alumbre a todos. Y Dios quiere que nuestra vida cristiana, en relación unos con otros y en relación con la gente del mundo, alumbre en todas partes, se distinga, se vea que es algo diferente, se vea que no es igual que otras personas. Y yo creo que ustedes han tenido la experiencia de que en su forma de vida no habrá faltado persona que le pregunte: oye, ¿tú por qué eres así? ¿No es cierto? ¿Alguno le ha tocado algo así? ¿No les ha tocado alguna vez? Sí, ¿verdad? Claro que sí, levanten la mano. Sí, porque las personas se extrañan de que nosotros podamos tener tal forma de vivir. Entonces, esto es algo muy importante. Hoy vamos a concentrarnos en Romanos 12, 9 y 10, que dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Pueden abrirlo ahí en sus Biblias? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a comentar algunas cosas alrededor de en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, pero no puedo separarlo del contenido que está alrededor del pasaje, que tiene que ver con el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. A ver, repitan conmigo, vamos a leerlo todos juntos. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, si nos atrevemos, volteemos con el hermano al lado, y esto es lo que todos nosotros nos debemos de predicar uno a otro. Entonces, a ver, escojan a alguien y mírenlo, o mírense entre ustedes y díganse esta misma exhortación. Yo se las doy desde acá, pero ustedes, ahora entre ustedes, exhórtense, ¿ok? Algunos están en medio, quizás usted, pero un versículo para un lado y otro versículo para el otro. Muy bien, otra vez. Mírense. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muy bien. Sobre esto vamos a cambiar.
Al estar pensando en esta porción, pues me veo en la necesidad de regresarme a los versículos 1 y 2 y voy a tratar de rápidamente hacer algunas consideraciones en este lugar. El versículo 1 y 2 es importante porque nos da la base por la cual nosotros debemos de tener esta clase de vida, como ya dijimos. Si yo creo, entonces yo tengo una conducta. Entonces, en la base de esta conducta está en la gracia de Dios, está en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros encontramos ahí en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer notar algunos puntos de aquí. La primera cosa que quiero hacerles notar es que solamente hay dos modelos de conducta. Aquí la porción nos dice que está la conducta de este siglo, y por el otro lado está la conducta que produce la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La conducta de este siglo es destructiva, dolorosa, peligrosa, que mata, que lleva a los hombres a vivir en la maldad, en el temor, a veces hasta en el terror, ¿verdad? Y la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, edifica, procura el bien, es benigna, nos sentimos cómodos unos con otros con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas nos reconcilia con Dios por medio de Cristo Jesús. A los redimidos nos manda el Señor que esta transformación se vea. Aquí observamos que delante del mundo debe haber una transformación en nosotros, porque andamos caminando conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta, y nos estamos distinguiendo de este siglo que va contrario a Él, es contrario a sus pensamientos. Es irreconciliable, de tal manera que la conducta de los creyentes muchas veces exhibe al mundo en su maldad y lo condena. ¿Cuántas veces no hemos estado en circunstancias en donde las personas les molesta la forma en que somos, la manera en que trabajamos? Quizá a alguno de ustedes les ha pasado que llegan a trabajar a alguna oficina, a algún bufete de arquitectos, se ponen a trabajar y saben que tienen que rendir su tiempo, y entonces están trabajando y haciendo sus cosas. Y no ha faltado un compañero, no es cierto, que llegue y les dice: oye, espérate, así no son las cosas aquí, porque la cosa es como clavillazo, ¿no? Calmada, despacito, toma tu tiempo, no te aceleres, nos haces quedar mal. Y si uno dice: no, yo voy a seguir por el camino que tengo que seguir, pues eso a muchas personas les molesta, y es una realidad. La vida del creyente está en contra de la maldad de este mundo, y el mundo se incomoda constantemente con el proceder cristiano y nos hace violencia y trata de detener. Y muchas veces, al llevar el mensaje del Evangelio y otras personas que van a otros lugares, no falta la amenaza, la pistola, el golpe que se da muchas veces por causa de la verdad del Evangelio, que incomoda a las personas. El mundo, el presente siglo, quiere detener el mensaje, acabarlo, ocultarlo, matarlo, pero no puede contra el poder y la gracia de Dios. Hay dos modelos de conducta. Ahora, la segunda cosa que quiero aquí hacerles notar es que para que esta conducta se note, es necesario de las cosas que aquí presenta en esta porción. Se necesitan cuerpos consagrados y mentes renovadas. Si no, no se ve. Si yo quisiera decir: me estoy portando bien mentalmente, imaginativamente, pues bueno, pues alguien podría creerme, ¿verdad? Pero tiene que haber la presentación del cuerpo consagrado y de las mentes renovadas. Ese es el medio para seguir el modelo de conducta. Por eso aquí la Escritura hace ese énfasis: os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar el cuerpo, ponerlo en disposición, entregarse a la verdad de la palabra de Dios para vivir de acuerdo a ese principio. Honrar, ahorita que comenzaba, pues yo digo, el hermano tiene una bonita voz, me gusta esa voz, está así una voz que pudiera ser como de una persona que se dedica a la radio, pues, ¿verdad? Porque creo que es así, esa es la realidad. Pero necesito decirlo. Lo puedo pensar o podemos decir, nadie se lo diga porque se va a llenar de orgullo o alguna cosa por el estilo. Pero debo de expresarlo. Aquí me dice me dice a mí que yo honre a un hermano, y lo que yo voy a hacer es lo que puedo hacer. A lo mejor decirle, a lo mejor comentarle, a lo mejor animarlo, diciéndole a los demás. Varias cosas tengo que hacer con mi cuerpo, con mis palabras, con mis pensamientos, con mis intenciones, siendo directo para decir algo. El cuerpo está manifestando eso. ¿Qué diremos de la santidad y de las demás virtudes de la vida cristiana? El cuerpo es clave. No podemos hacer nada sin el cuerpo, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces el cuerpo es clave para presentar esta vida transformada. Estamos entregando nuestros cuerpos consagrados para andar en el Evangelio y comportarse de acuerdo al Evangelio. Y ahí, con nuestra mente, estamos reaccionando a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Quién puede disfrutar de la buena voluntad de Dios? Solo una persona que ha sido redimida por el Evangelio. Hemos notado, y es claro, que si nosotros no hemos creído el Evangelio, nuestra mente no va a aceptar las instrucciones del Evangelio de Dios. La santidad nos puede parecer algo fuera de época. El decir la verdad es algo que pues a lo mejor no está muy bien que la diga siempre, busca algunas mentiritas blancas. Siempre estaremos como justificando aquellas cosas que van contra la enseñanza de la palabra de Dios. Honrar a las personas, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo. Una persona que no conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no puede adaptarse a esto. Nuestra mente lo acepta porque somos redimidos. Estamos de acuerdo con eso porque somos redimidos. Es como una demostración. ¿Quieres saber si eres redimido? ¿Quiero yo saber si soy redimido por la sangre de Jesucristo? Pues voy a ver qué tanto acepto las verdades de la palabra de Dios y los conceptos de comportamiento que la palabra de Dios me da. ¿Los acepto? ¿Los rechazo? ¿Me justifico? ¿Los pongo de lado? ¿Trato de no recordarlos? Eso muestra que puedo no ser una persona redimida. El redimido, la persona que presenta su cuerpo por las misericordias de Dios en un sacrificio vivo, también al hacer esta obra en su vida, entonces una persona así, que es transformada por medio de la renovación de su entendimiento, comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuerpos consagrados, mentes renovadas, son el medio para manifestarse. Y al estar aquí reunidos, el apretón, el saludo amoroso, el interés unos por otros, la comunicación que pudiéramos tener, todas estas cosas están manifestando que nosotros somos personas con cuerpos que están consagrados y mentes que están redimidas. Cuando decimos vamos a llegar todos a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana para tener el culto del domingo, entonces ¿qué hacemos? Todos estamos de acuerdo con aquello. A lo mejor de repente podemos pensar, no, yo estaba muy cansado, la semana estuvo muy pesada, qué difícil. Pero al final de cuentas, si somos redimidos por la sangre de Cristo, estas cosas pequeñas no son importantes y les ponemos su lugar. Sí, hermanos, tiene que ser con cuerpos consagrados y mentes renovadas, si no, pues no se ve. No hay luz prendida, tiene que haber luz prendida. Otra de las cosas que quiero hacer notar es que las misericordias de Dios
son la base o el poder sobre el que sucede la posibilidad de transformación. La palabra de Dios nos dice que nos transformemos, que no seamos como el camaleón, que nos mimetizamos, que nos camuflajeamos, sino que nos hacemos distintos. Y esta es una distinción como la que aquí nos presenta: amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Sí, esto es algo distintivo en la vida cristiana, pero si se hace o se vive es por la transformación, es por las misericordias de Dios que han sido la base de esa nueva vida y ese poder que ahora está en mí. Yo quiero pensar, por ejemplo, en algunos puntos así rápido. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si alguien está en el poder de las tinieblas, que no ha sido redimido. Si ha sido redimido, está en el reino de su amado Hijo. Allí es el único, no hay otro. Si tú sabes y estás seguro que has sido redimido por la sangre de Cristo, estás en el reino de su amado Hijo, sin lugar a dudas. Es la obra de Jesucristo. Por otro lado, hemos nacido de nuevo. Hay en nosotros una nueva vida. No es un Carlos reformado, arreglado, no, es un nuevo Carlos, es una nueva Cecilia, es una nueva María, es un nuevo José Luis, un nuevo Julio, es nuevo. Dios ha hecho una operación espiritual que transformó nuestra vida y la sacó de aquella condenación, de aquella situación de muerte, y nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento. También, por otro lado, tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo. Desde el día en que nos convertimos, el Espíritu de Dios derramó el amor de Dios en nuestras vidas, porque nos fue dado de parte del Padre. Ahora somos portadores de Dios. Él va con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Podemos contristarlo, podemos apagarlo, pero el Espíritu está ahí y está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y está listo para ser tu ayuda, para ser aquel que te fortalece, te potencializa, te da el vigor, la fuerza, la gracia, todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana. Él está ahí para eso. Nosotros podemos hablar con Él, podemos orar a Él y podemos decirle: Espíritu del Señor, ayúdame, fortaléceme, dame tu gracia, guíame a poder glorificar al Señor en medio de esta situación que es difícil. Ayúdame, oh Dios. Pero es el Espíritu de Dios que está ahí listo para ayudarte. Dios espera que nosotros apropiemos esta verdad, porque es el consolador, es el ayudador, es el que nos fortalece, es el que nos guía. El Espíritu de Dios que está permanentemente, no se va. Ahí está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos la doctrina bíblica. Hoy estuvimos aprendiendo el valor tan grande de leer las Escrituras. Esa es alimento para las personas redimidas por la sangre de Cristo. Nosotros leemos la Escritura y nuestro espíritu se fortalece. No leemos la Escritura, pues entonces nuestro espíritu está debilitado. Necesitamos de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de penetrar, de discernir y también de profundizar en la palabra de Dios para que nosotros podamos estar fortalecidos con la doctrina bíblica. Esto es parte de las misericordias de Dios. Podemos entender la verdad bíblica como aprendimos esta mañana, porque el Espíritu está en nosotros y la podemos percibir como la verdad de Dios, porque el Espíritu de Dios nos guía a esto. Doctrina bíblica. Algo más que tenemos es que hay acceso al trono de la gracia. Podemos acercarnos para el oportuno socorro. Y hermanos, ahí tenemos nosotros la invitación de Dios, que nos acerquemos confiadamente a este trono tan singular de la gracia en oración. ¿Qué necesitamos? Ahí está la respuesta de Dios. ¿En qué estamos pasando por un momento difícil? Ahí está. Hemos pecado contra Dios. Ahí está.
Ahí encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro, para que el redimido Hijo de Dios se levante, se ponga en pie y siga adelante sirviendo al Señor. Y por último, para poder entrar a la parte que sigue, es que tenemos instrucción y apoyo directo de Dios por medio de su iglesia. No estamos solos, cristianos por ahí abandonados en algún rincón, no, estamos en la iglesia del Señor. Y la iglesia de Dios va a ser la parte importante para que nosotros conozcamos más de la enseñanza doctrinal de la palabra. Aunque tenemos la doctrina y nacidos de nuevo y la presencia del Espíritu Santo y estamos en el reino de su amado Hijo y tenemos la oración, no vamos a aprender de esto si no estamos en una vida dinámica en la iglesia local de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que haya iglesias que no están manifestando a Cristo, pero si nosotros tenemos una iglesia donde se está manifestando a Cristo y predicando la palabra, entonces ahí vamos a ser edificados. Ahí es donde la vida cristiana se enseña, se motiva, se estimula y modela, en la iglesia del Señor. El señor Jim Getz dice: si el Señor nada más hubiera tenido un solo discípulo, nunca hubiera podido enseñar amaos los unos a los otros. Pero tiene muchos. Y la enseñanza es para todos nosotros: amaos los unos a los otros. Los cristianos vivimos las verdades de la palabra de Dios como pueblo de Dios en una comunidad muy preciosa y muy especial, que es la iglesia del Señor. Es la iglesia local. La iglesia universal es a través de todos los siglos. La iglesia local está centrada en el espacio, está centrada en la geografía, está centrada en la época. Aquí está. Yo no soy de la época de Juan Calvino, ni soy de la época de Lutero, no soy de épocas pasadas, soy de esta época. Y en esta época yo puedo acercarme a la iglesia universal del Señor en la iglesia local y ahí aprender de la palabra y aprender del Señor y aprender a tener comunión unos con otros y manifestar ahí que nosotros tenemos una nueva vida. La iglesia cristiana es muy importante. Dice el apóstol Pablo ahí en los versículos 3 al 5: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos convertimos y Dios nos pone por el poder del Espíritu Santo en la iglesia local. Cuando uno viene a una iglesia, cuando uno se acerca a una iglesia, cualquiera de nosotros está guiado por el Señor para que ahí tengamos las experiencias que son necesarias de vida para que aprendamos y crezcamos. A veces sucede que pues alguna persona se acerca con nosotros y hay algún disgusto, algún enojo, alguna cuestión ríspida por ahí, y entonces la primera acción es: me voy. Ya no sigo ahí porque tuve un disgusto, los hermanos me vieron así, o yo vi al hermano así y mejor me voy. Pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que nos quedemos ahí a enfrentar el problema, porque es ahí donde Dios tiene una enseñanza para nosotros. Y casi siempre, o puedo decir que la mayor parte de las veces que le hemos pedido a una persona: mira, no te vayas, ya pasó esto, ahí está, no te vayas, vamos a esperar a ver qué es lo que Dios nos enseña a través de este problema y esta dificultad. Y por lo general yo encuentro que hay buena respuesta de parte de Dios, además de que aprendemos a ser pacientes unos con otros cuando hay situaciones complicadas. Sí, Dios nos da la iglesia, Dios nos pone ahí, y hay varios asuntos que son muy especiales. Déjenme decir esto. Nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando a veces que vamos viajando en algún lugar de nuestro México, y hay lugares donde la gente es más bajita y hay lugares donde la gente es más alta. Y cuando uno va por ahí, a lo mejor en un medio donde hay gente bajita, pues uno se siente grande.
se siente así como que soy el que mide 2 metros, ¿verdad? Pero cuando voy en un lugar donde la gente salta, entonces me siento como, pues, muy pequeñito, ¿verdad? Porque la referencia que tengo ahora está muy alta. Qué complicación, ¿verdad? Qué difícil. Los niños que son solos en su casa y ahí son criados por sus padres, pues son los reyes hasta que van a la escuela y ahí se dan cuenta que hay otros que están también ahí en las mismas circunstancias. Dios nos pone en la iglesia. Tenemos asuntos tremendos, gloriosos. Lo que hemos dicho, la posición que tenemos en Cristo Jesús es muy, muy grande, es muy fuerte. Y podemos tener una tendencia en medio de la iglesia o en medio de las actividades y las actividades del ministerio de la iglesia, al compararnos unos con otros, podemos a lo mejor enaltecernos demasiado o subestimarnos. Ya la semana pasada vimos que la palabra nos enseña que nadie debe tener un más alto concepto, ¿verdad? Como nos enseña aquí en Romanos. Nosotros no estamos para que alguien se sienta muy grande, es el único que puede, como nos decía Francisco hoy en la mañana, que está iluminado. No, eso no existe en la iglesia. Y nosotros estamos siempre en un nivel de iguales, porque es ahí donde Dios nos puso en condiciones iguales, los unos a los otros, todos hijos de Dios, todos hermanos de Jesucristo, todos hijos muy amados del Padre Celestial, estamos en condiciones iguales. Nuestro cuerpo consagrado y nuestra mente renovada se manifiesta en el contexto del cuerpo y muchos miembros. Cuando llegamos a la iglesia, pues, dependiendo del tamaño de la iglesia, pero ahí estamos como miembros del cuerpo de Jesucristo, y cada miembro tiene su propia función. Y Dios, aquí en esta porción, nuestro Dios nos presenta dos cosas que son muy importantes, muy interesantes. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ya leímos el pasaje? ¿O no lo he leído? ¿Ya? La medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado a cada uno, fíjense, no es al montón, a cada uno en una forma individual. Dios ha dado un tratamiento de una medida de fe repartida a cada uno para hacer el ministerio que tenemos que hacer en la iglesia. Nuestro cuerpo consagrado y nuestra mente renovada va a actuar de acuerdo a esa medida de fe que Dios le dio a cada uno. Y también dice nosotros, de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de nosotros con funciones diferentes. El Espíritu de Dios nos pone en la iglesia y el Espíritu de Dios nos da fe para ministrar en la iglesia, y el Espíritu de Dios también nos da funciones diferentes para que se haga el ministerio de la iglesia. Y así como nuestro cuerpo no puede funcionar si todos los miembros no están en acción, de la misma manera en la iglesia se necesita la participación de todos. Ahora, esto no es una cosa fácil. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Cuando yo he pensado por años estas cosas, yo digo, la única forma es que los hermanos en comunión con Dios descubran su participación en la iglesia a través de su fidelidad con la iglesia. Créanme, no le encuentro otro camino, no encuentro otra manera más que la fidelidad de cada uno de nosotros asistiendo a la iglesia. Yo recuerdo que desde que me convertí, pues prácticamente la vida de la iglesia en donde nosotros nos congregábamos era una parte profunda de nuestra vida. Cuando nos casamos y tuvimos a nuestros hijos, pues todos éramos matrimonios que estábamos verdaderamente comprometidos con asistir a la iglesia y aprender. Y yo veo que entre más estuvimos comprometidos fue que Dios también nos empezó a motivar para hacer la obra de la iglesia, del ministerio de la iglesia en diferentes formas o maneras. Él nos fue moviendo para hacer estas cosas. Y creo que lo mismo sucede aquí. Hermano, eres un miembro del cuerpo de Cristo con una función específica y con una fe
una medida de fe que Dios te da para que tú hagas este ministerio en la iglesia local y se pueda cumplir lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. ¿Qué quiere Dios que hagamos aquí? La participación de todos nosotros nos va a indicar hacia dónde vamos caminando. Podemos poner algunas directrices, podemos poner algunas cosas especiales para que la iglesia vaya funcionando, pero necesitamos a todos para que la iglesia tome el rumbo que Dios quiere que la iglesia tome para servirle a Él, para ministrar a este mundo, para predicar su evangelio, para salir a hacer misiones, para muchas cosas, que en la medida en que nosotros nos detengamos, también detenemos a la iglesia. No hay otro camino, porque somos miembros los unos de los otros. La mano quiere ir para allá, pero el brazo quiere ir para allá, los pies quieren ir para atrás y el estómago quiere ir para adelante. No puede ser, sería grotesco. La unidad de la iglesia local será fundamental. Se batalla con esto, no es sencillo, intereses, situaciones especiales, todo lo que pueda pasar, pero es importante que lo tengamos en cuenta y que sobre todas las cosas, lo más básico y lo más sencillo, que seamos fieles, leales a lo que es el ministerio de la iglesia. Yo les invito, probemos un mes, todos puntuales, todos temprano, todos gozosos, todos con la actitud apropiada para comenzar el culto del Señor cada domingo, y van a ver qué resultado tendremos. Que cantemos no como viendo al abanico, ¿verdad? Que cantemos viendo al Señor con todo nuestro corazón, alabándole y adorándole a Él intensamente, porque estamos delante de su presencia y, como lo hemos dicho muchas veces, no es juego. Medida de fe, hermano. Tú tienes una medida de fe y esto es muy especial. El apóstol Pablo me llama la atención que me parece que nos presenta la medida de fe que Dios le dio a él, y él no pensaba de sí menos ni pensaba de sí más. Y pues pensando en qué texto podría ser útil, encontré este: porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Yo no, la gracia de Dios conmigo. Y aunque dice aquí, parece que se está ufanando, era una realidad. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no se sentía superior. Dice, más no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay un reconocimiento real de que es Dios el que nos hace hacer lo que tengamos que hacer. Pero esa medida de fe nos mueve en esa dirección. Yo creo que es una medida de fe que nos permite tener la gracia de Dios para enfrentar lo que nos toca enfrentar según lo que Dios quiere que cada uno de nosotros caminemos. Siempre pienso esto juntamente con creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Dice el señor Stott: Dios da diversas cantidades de fe a cada creyente para que cumplan su ministerio en la iglesia y cumplan los retos que a cada uno Dios le tenga asignados para edificación y para la gloria de Dios. Aquellas obras, aquí le pongo yo, aquellas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Se requiere fe, y esa fe te la da el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Dios te va a dar la fe para que hagas lo que tienes que hacer en la iglesia del Señor. Otra de las cosas que dice también el señor Stott aquí, dice: la medida de fe también es el evangelio. Es la medida que nos evalúa. ¿Qué tan centrados estamos en el evangelio? Esto hará que nuestro ministerio se mantenga en el rumbo correcto y con la humildad que se requiere. Todo esto es de Dios. Todo esto es del poder de Dios y de la gracia de Dios.
Ahí vemos al Señor actuando para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros con amor fraternal y también en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El hecho de que el Señor nos haga muchos, un solo cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros con diferentes funciones, hace que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos madurar por la manifestación de la obra espiritual que cada uno hacemos unos con otros. Por ejemplo, dice, siguiendo con la idea, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Úsese. Todo el Señor nos ha dado una función específica con una medida de fe, y aquí el mandamiento es úsese. Se trata de eso. No se trata de no hacer nada, no se trata de no participar. Úsese, pero tenemos necesidad de participar y de ser leales y fieles y constantes para que pueda Dios utilizar lo que Él quiere utilizar de cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo que estoy bañado en sudor, ¿verdad? ¿Se nota? ¿No se nota? Oh. Bueno, si se nota, no se distraigan. Decían hace muchos años que me decían los hermanos, su don es su don. Entonces, así me toca. Muy bien. Estos dones, unos tienen que ver con el habla, don de profecía, don de enseñanza, don de estímulo. Órale, vamos a hacerlo, vamos, ¿verdad? Ahí están, tienen que ver con el habla. Y otros tienen que ver con el servicio, servir, repartir, presidir, hacer misericordia. Y cada vez que se hace esto, se está enseñando también a otros a hacer lo mismo y se van a unir otros a ese mismo propósito, ¿verdad? Vamos a ir caminando juntos. Todo es para la edificación, para orientar a los hermanos. Observen, hermanos, nada más, por favor, que es activo. La semana pasada dijimos que el cuerpo no está hecho para estar sentado, parado, acostado. Es para que se mueva, para que haga. Porque si hace, hay una gran ganancia. Si no hace nada, hay una gran pérdida. Nosotros como iglesia debemos movernos, debemos actuar. Y para que actuemos, no puede actuar la mano sola, ni el brazo solo, ni la cabeza sola. Tienen que actuar todos. Todos tenemos que participar activamente en el ministerio del cuerpo de Cristo. Platicaba, nos enseñaban los hermanos que vinieron de República Dominicana, pero creo que en este caso fue Emanuel, ¿verdad? El que lo hizo, que la iglesia cuando menos debe de practicar ordenanzas, predicaciones positivas, santidad y ministración de los unos a los otros. Esto hace la distinción de la iglesia y debemos de mantenernos así, porque Dios instruye a la iglesia en estas relaciones que debemos de tener unos con otros, como en esta epístola de Efesios. Cuando nosotros entramos a este capítulo 12, de ahí en adelante nos va a enseñar que todas estas actividades del cuerpo, que son para profecía, para enseñanza, para estímulo, para servir, para todas estas cosas, es la parte activa de la iglesia de Cristo. Y a partir de aquí, a partir de vamos a decir que de estos versículos 9 en adelante, el apóstol Pablo está comenzando a instruirnos acerca de nuestra conducta con Dios, con nosotros mismos, entre nosotros, con los malvados y enemigos, con el Estado, con la ley de Dios, con el regreso de Cristo, con el pueblo judío converso y inconverso, con las diferencias de adorar a Dios y con los creyentes, las diferencias en la adoración a Dios y con los creyentes que son ministros fieles del Señor. Todo esto es un catálogo de asuntos que el apóstol Pablo trata a partir de que estamos ahí con estos cuerpos y mentes que están consagrados y sirviendo al Señor. Me llama la atención
que el culto cristiano es muy importante, pero tiene que estar centrado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que estar centrado y manejado como nos enseña aquí la palabra de Dios. Esta introducción a la manera en que la iglesia se va a comportar es vital. De otra manera, el culto se puede volver un centro de idolatría. Si se exalta más al predicador como un iluminado o al músico, cuando se vuelve el culto una búsqueda de beneficios económicos, donde hay un trueque con Dios, de que yo le doy ofrendas y entonces Él me da más dinero a mí, o los mensajes que son para exaltarme a mi persona, yo soy un campeón, yo soy alguien muy grande. Cuando el culto se va en esta dirección y no en unos a otros enseñándonos de acuerdo al Evangelio y las verdades del Señor, entonces aquello se vuelve otra cosa que no es el culto que el Señor nos ha. Ahora, al estar pensando en esta porción de el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, si nos fijamos con detenimiento, vemos que el primero que se presenta aquí es el amor ágape. Este aparece como el ágape, el amor que viene de parte de Dios, que se derrama en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ágape se manifiesta sin fingimiento, no es hipócrita, es real. No va a hacer manifestaciones de amor y habla mal por atrás o hace alguna cosa indebida aparte. Y me hace pensar en Judas. Él va y besa al Señor, y a lo mejor, como siempre, parecía que lo hacía, sin embargo su intención era vender al Señor Jesucristo en aquel momento. Estaba fingiendo su amor. El amor ágape no se finge, es real. Y cuando el Señor tiene un mandamiento para mí, a ver si puedo expresar esto que quiero decir, yo lo puedo actuar, y pudiera ser que en un momento primero pudiera sentir que no es sincero, pero cuando yo estoy actuando obedeciendo al Señor, entonces estoy actuando obedientemente a su palabra, reconociendo que siempre tendré una lucha en mi interior con mi naturaleza pecaminosa y perversa. Puede ser que yo tuve algún desacuerdo con algún hermano en algún momento, en alguna situación específica, y me acerco con él y tengo el mandamiento de que yo lo ame. Y a lo mejor cuando me voy acercando viene el recuerdo de aquel momento difícil que tuvimos la semana pasada. Pero la palabra de Dios me dice que yo sea obediente a nuestro Dios. Y entonces, en la guía del Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu de Dios, yo puedo decirle a mi Dios: Señor, ayúdame para amar a mi hermano con todo mi corazón, para acercarme a Él sin esos resentimientos que mi naturaleza pecaminosa quiere sentir. Y ayúdame, dame tu gracia para que yo lo pueda hacer de esta manera. Y nos podemos acercar. Obedecemos al Señor, pero también reconocemos su soberanía, su autoridad. Él nos dice que nos amemos, nos manda que nos amemos, y nosotros debemos hacerlo. Y entonces, de esta manera podemos allegarnos a los hermanos, aunque hayamos tenido alguna situación difícil. Yo considero, cuando menos es lo que yo hago, si he tenido algo con alguien que es difícil en el pasado, hace varios años, y bueno, Dios sabe que orando y que dice: Señor, voy a encontrar a estas personas con las que tuvimos algún desencuentro hace tiempo, y a veces como que sentimos el peso de aquel momento cuando ya pasaron muchos años,
pero la gracia de Dios nos sostiene y permite que tengamos una buena relación, un buen momento. No hay una situación a lo mejor consistente ya, ¿verdad? Ya pasó aquel tiempo, pero sí hay una buena relación, un momento que fue bueno, que fue agradable, que fue lindo estar ahí recordando algunas cosas. Obedecemos al Señor. Y así es este ágape. Se manifiesta sin fingimiento. Si tienes alguna lucha en tu corazón, decláraselo a Dios. A lo mejor en algún momento puede servir la ayuda de algún hermano maduro en la fe que te pueda ayudar a caminar con aquella situación que pudieras uno tener. Pero el amor debe de ser así, se entrega sin fingimiento. Y agrega algo más que es muy importante: aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Si nosotros amamos con otra clase de amor, no vamos a estar preocupados por estos asuntos tan importantes. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Yo creo que uno tiene la capacidad en Cristo Jesús para pensar y analizar lo que está pasando en nuestro corazón. Nuestro amor debe de estar en esa pureza que marca la Escritura, y yo debo hacer un análisis de mi vida, de cómo estoy manejando eso, y reconocer delante de Dios si en algo estoy fallando o faltando, si estoy teniendo alguna mala idea, si algún mal pensamiento, ir con el Señor y decir: Padre, ayúdame a aborrecer esto que no debe de estar aquí en mi corazón. Ayúdame a seguir lo bueno. A veces no quiero seguirlo por esa tendencia pecaminosa en nosotros, pero el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos sostiene y nos ayuda para enfrentar estas situaciones que son muy reales en nuestra vida diaria. De aquí todo lleva el amor, ¿verdad? Por ejemplo, el amor pues tiene que ser también manifestado de una forma fraternal. Bueno, dice Romanos 13:10, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Este es un versículo que aún nos lo hace temblar, ¿verdad? Estamos, hermanos, delante de Dios. Él está mirando nuestra conducta unos con otros. Ya dijimos, vamos a rendirle cuentas de qué estamos haciendo mientras estamos en el cuerpo. Estamos a la vista de Dios. Y el Señor nos llamará aquí a que rindamos cuentas delante de Dios. De toda, como decía Francisco, si de toda palabra ociosa, pues de estas cosas también. Si de toda palabra ociosa daremos cuenta, aquí también estas cosas son claves y vitales. Tengamos temor de Dios y vivamos en su presencia con temor para agradarle de todo nuestro corazón. El amor, este ágape, se manifiesta fraternalmente, que es aquí en donde estamos. El amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es una manifestación del amor de Dios. Se acordarán de Pedro cuando dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque el amor queda en la posición de ser la motivación del Espíritu Santo en todas nuestras cosas. Siempre me ha impactado desde hace muchos años ese versículo de 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo digo que esto es en el poder del Espíritu Santo. Todas vuestras, ¿cuáles? Todas. ¿Qué es todas? Todas. No le podemos quitar nada a eso. Todo hecha con amor, con la gracia, con el poder del Espíritu Santo, con la manifestación más fuerte del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia. Todas estas cosas tienen que estar manifestadas en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Y cuando nos congregamos, nos reunimos y aprendemos la palabra de Dios, es para ir progresando y madurando en esta realidad de vida que Dios está esperando de nosotros. Tiene que tener su proceso de crecimiento.
No sucede de la noche a la mañana, hay un proceso que Dios hace, pero en la iglesia estamos aprendiendo todas estas verdades para que vivamos de esa manera. Bueno, sigo adelante, yo otro texto. El texto en cuanto a honra. Espero que haya servido todo esto que es para decir en cuanto a honra, ¿verdad? Y el amor fraternal, todo está junto, todo está ligado, es un resultado del ágape de Dios. La honra que nos brindamos unos a otros es el resultado del ágape de Dios. Me llama la atención una observación que hace el señor Stott aquí en cuanto a este versículo. La primera cosa que encontramos por toda la escritura es que nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es un pasaje que a mí me encanta, el de Filipenses, siempre ha sido un reto enorme para mi vida. Estimar a los demás como superiores a mí mismo. Y la palabra superior es muy significativa. Voy a estimar a los demás como personas de importancia, superior. Alguien que es más alto que yo, superior, y lo voy a tratar como alguien con cierta dignidad especial porque es superior a mí. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de Cristo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién puede vivir eso? Solamente una persona redimida por la sangre de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, quien habita el Espíritu de Dios. Pero esta es la medida, no es menos que esto. Este es el lugar en donde Dios nos quiere llevar en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. Este es el lugar en donde todos nosotros podemos disfrutar con toda, abiertamente, con toda plenitud, la verdad de congregarnos. Ver cuán dulce y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? Esto es algo especial. Y es ahí donde nos tratamos como especiales. No tratamos como yo soy superior a otros y los voy a tratar como superior a otros. Yo soy pastor, ustedes son ovejas, así que no. No es esto lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros nos tratamos como hijos de Dios con todo respeto, con toda honra, como dice aquí la palabra. Dice también el señor Stott, y esto me llamó de una manera muy especial la atención. Dice que la frase que incluye prefiriéndoos, porque dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y dice que este prefiriéndoos tiene un sentido de rivalidad en darse honor. Es como una especie de jugar carreritas a ver quién se da más honor cada vez. Yo te honro y tú me honras, yo te honro y tú me honras. Y vamos subiendo en esa carrera de honrarnos los unos a los otros, de tratarnos en esa manera tan especial. Concedernos los unos a los otros el más alto honor de que seamos capaces. Que nos concedamos el más alto honor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Que por amor de nosotros, ¿qué hizo? ¿Se hizo qué? Pobre. Siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Si Cristo vive en nosotros, nosotros tenemos que tener esa medida de comportamiento en nuestra vida por los hermanos. Darles el honor que me sea posible dar. Dar esa posición, ese lugar especial para los hermanos. El más alto honor de que seamos capaces. El amor sea sin fingimiento. Amaos unos a otros fraternalmente. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y yo os quiero invitar a que piensen igual que yo tengo que pensar.
¿Estoy honrando a mis hermanos o batallo en dar honra a mis hermanos? ¿Tengo mis preferidos o es con todos? ¿A quién honro y a quién no? ¿Me siento más que otros? ¿Considero que yo soy más importante? ¿O hay personas con las que no quiero tratar porque no están a la altura mía? No, hermanos, esto no debe ser. Cristo es ofendido con un comportamiento de esta clase. Nosotros debemos mostrar que somos miembros los unos de los otros y estamos en la misma condición, en la misma igualdad de ser hijos de Dios, muy amados, por causa de su misericordia, de su sangre derramada en la cruz, de su bondad para con nosotros. Y nosotros debemos amarnos fraternalmente y honrarnos de todo corazón. Esto es parte de la enseñanza de la vida cristiana. Y déjenme decir esto: si honramos a los hermanos, pues por honrarles a ellos llegamos temprano al culto. Vamos a pensar en eso, que es lo más básico, que es la manera más sencilla de poder decir: sí, yo voy a honrar a mis hermanos. Ahí, esto puede cambiar las cosas. Que sea por Cristo, que sea por el Señor, que sea por Él. Sí, me paro y estoy ahí para juntos comenzar a adorar a nuestro Dios. A veces como que uno se cansa de la fidelidad rutinaria. Oh, no, otra vez, otro domingo, y pasan los años. Ya tenemos 17 años reuniéndonos dominicalmente para alabar al Señor. Esto es una fidelidad rutinaria y a veces como que cansa la fidelidad rutinaria. Pero yo creo que en el poder del Espíritu Santo nosotros no nos cansamos de Dios. Y si nosotros tenemos el deseo y entendemos el poder y la gracia del Evangelio que ha sido dada a nosotros, por la cual el Señor nos ha rescatado de tan nefasta situación, entonces podemos venir cada día con nuevas fuerzas. Nos da nuevas fuerzas para el trabajo, nos da nuevas fuerzas para enfrentar situaciones difíciles, y clamamos a Él y Él nos ayuda y nos fortalece y tendrán nuevas fuerzas y volarán como las aves. Sí, pero también para la actividad de la iglesia, que es rutinaria y que es muy beneficiosa para nosotros, para aprender, para conocer, para crecer en la vida cristiana, habrá nuevas fuerzas de parte de nuestro Dios. Honrémonos unos a los otros, como el Señor nos lo indica aquí en su palabra. Una última aclaración. Aquí va la otra hora. Oh Dios, no saben cómo le pido al Señor: Señor, ayúdame a ser breve. Bueno, la forma de vida y los mandamientos que expresa Pablo no son opcionales. Por favor, piensen en esto. No es vida a la fuerza. Dios no quiere que nosotros aquí, bueno, no me queda de otra. No es vida a la fuerza. Es una vida que es plena. Es una vida en libertad, llena del placer y gozo de hacer la voluntad de Dios. Imagínense qué triste sería que estuviéramos aquí, ¿verdad?, por 17 años y cada mañana o cada domingo yo dije: hijo, no me queda de otra. Ay, voy, Padre Celestial, ayuda. No, es gozo. Y debe ser gozo en todos nosotros. Y si no, démosle una revisadita: ¿por qué no tengo gozo de poder hacer estas cosas que tú esperas, oh Dios, que yo haga? Por favor, revisen. Carne que está llena de placer y gozo, experimentando que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Esta ética solo la produce el Espíritu Santo en nuestra vida, por la gracia de Dios. Si estamos aquí y podemos servir todos juntos, y todos los hermanos que están aquí fieles, es por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda para hacer esto. Años, y pueden pasar 17 años, y 20 años, y 30 años, y 50 años, y seguimos haciéndolo con el gozo que Dios nos da para servirle por su gracia. Me gusta pensar en que estamos aquí porque ahora estamos libres
para hacer lo bueno. Antes el pecado nos impedía. Recuerdo que en alguna ocasión, y hay una fotografía por ahí donde pues mis amigos se habían convertido y un día fueron por mí, me llevaron a un estudio bíblico y pues por ahí el señor Andrews nos sacó una fotografía a los que estábamos ahí en el estudio bíblico y yo salí con una cara de amargura que para qué les cuento. Y yo recuerdo con toda claridad que cuando estaban en el estudio bíblico y todos ahí hablando, y todo, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí? No podía percibir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, entonces estaba aburridísimo en aquel lugar, hasta que Dios transformó mi vida. ¿Y qué cambio? ¿Qué cosa cambió todo aquello, verdad? Porque Dios es el que hace esto, es el Espíritu Santo. Me hizo libre para hacer el bien, para amar hasta el sacrificio, para ser generoso, para ser humilde, sencillo, fiable, leal, fiel, para estar temprano el domingo, para agradar a Dios y disfrutar de su comunión juntamente con mis hermanos. Él me ha hecho esto, no es mío, es de Dios. Y cuando sale lo mío, pues procuro no hacerle caso, ¿verdad? Porque como la que pasó, ¿verdad? La semana pasada, dice mi mujer, oye, ya párate porque ya es muy tarde. Y luego, pues es domingo, y luego, pues tú predicas, y luego, no pasó eso. Pero sí es cierto que, pues uno puede decir, no tengo ganas, ¿no? Eso ya no existe, porque somos de Cristo. Si le hacemos caso, nos metemos en un lío. No le hagan caso. Ustedes vayan en pos de lo que el Espíritu de Dios nos enseña. Nosotros andamos en una nueva manera de vivir. Ahora, ya con esto aquí concluyo. Si en esta ocasión, esta mañana, alguien puede pensar, yo no soy cristiano, esto que hemos hablado no es para ti. No es para ti. Si Cristo no vive en ti, si tú no puedes entender, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces todo esto que yo dije, no le hagas caso, no es para ti. Es para las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo Jesús. El único mandamiento que hay para quien no es cristiano es que se arrepienta y venga a creer el Evangelio para su salvación. Ese es el único mandamiento. No te pide a nadie le pide que sea moral, que sea bueno, que se mejore. No. Arrepiéntete de la vida que has tenido, de ser un enemigo de Dios. Ven a Jesucristo y cree el Evangelio en tu corazón. Que Él murió y resucitó. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y cuando creemos el Evangelio, Dios nos da una nueva vida para que disfrutemos de la comunión con Él. Nos reconcilia con Dios. Eso es. Esta transformación, nosotros hemos sido regenerados inmediatamente. De momento en que creímos el Evangelio, ¡bum!, todo se hizo de un golpe. Pero tiene que haber una transformación, como dice aquí Romanos. Transformación. Hay un proceso. Camina fielmente, sea obediente, en medio de toda la lucha que pudiera haber. Pero va a ser una buena lucha. Esta es una lucha que nunca debemos dejar de hacer, porque es la buena batalla que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Batallando contra la maldad de nosotros, batallando con el pecado de afuera, batallando para andar en el Espíritu de Dios y no hacer caso de la carne en sus debilidades. Sí, hermanos, pues yo creo que sería muy bueno que propongamos en nuestro corazón amar a nuestros hermanos con amor fraternal, recordando que el ágape de Dios está ahí para ayudarnos. Y será muy bueno que nosotros con nuestras familias honremos a los hermanos. Es muy constante la invitación de la palabra de Dios para que seamos hospitalarios unos con otros, que practiquemos la hospitalidad. Amados hermanos, practiquen la hospitalidad. Invítense unos a otros. Si no hay mucho dinero, pues a tomar un cafecito o un vaso de agua, pero algo en donde uno pueda convivir.
y participar con la vida de los hermanos. Y a lo mejor hasta orar por algo en ese momento, o estar conviviendo con algunas experiencias, o comentando a lo mejor las metidas de pata del predicador, ¿verdad?, el domingo, o lo que sea, pero estamos ahí en una buena, en una sana comunión delante de Dios, pensando en nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, honrando a nuestro Señor en todas las cosas que nosotros hacemos. Relaciónense. Les invito en el nombre del Señor Jesucristo, relaciónense. La vida cristiana es relacional y uno tiene que aprender. Ya, un último punto, no punto, sino un comentario. Platicábamos en algún momento con una necesidad de alguna persona. Entonces el comentario era: no puedo tener comunión, compañerismo, pláticas con mi familia. Hay personas que tienen una facilidad enorme para platicar, para relacionarse, para hablar. Hay personas que no tienen tanta facilidad, pero ustedes piensen en esto. Yo creo que ser relacional es algo que se aprende y por la gracia de Dios se practica. Por lo general uno no piensa mucho en la otra persona, a lo mejor se acerca y pues está así como en la mente en blanco y no hay mucha plática ni mucho compañerismo. Pero yo me he dado cuenta que si me obligo, me intereso en mi hermano, me intereso en su vida, le puedo hacer un montón de preguntas que salen ahí. Primero: Señor, dame sabiduría para platicar con mi hermano. Y si puedo ayudar en algo, ayudar. Y si Él me puede ayudar, que me ayude. Y entonces me acerco y Dios va dando la dirección para platicar, para convivir, para relacionar. A lo mejor una primera no será fácil, pero si sigue en otra ocasión y en otra ocasión, se va cultivando la conversación y la relación y el aprender a tener esa comunión unos con otros. Yo creo que el Señor a mí me ayudó a relacionarme con la gente. Yo le he dicho a mi esposa muchas veces que yo sería feliz con mi familia en una isla desierta, llena de cocos y de palmeras y de plátanos y mucha comida, ¿verdad? Pero en una isla desierta, solo. Mamá nos hizo que viviéramos solos, lejos de otros familiares que eran así medio difíciles, ¿verdad? Entonces nos mantuvo, no en una manera así muy abierta, ¿verdad?, de lucha, pero sí nos mantuvo cercanos y apartados de la familia. Y qué difícil era para mí a veces relacionarme. Sin embargo, el Señor trajo una nueva situación. Aprendemos, podemos aprender. No soy el mejor conversador, pero podemos aprender. Entonces, anímense a tener esa relación unos con otros, a honrarse, prefiriéndoos unos a otros. Jueguen carreritas a ver quién se honra más cada día. Amado Señor, pues estamos delante de tu presencia, rogamos en tu nombre precioso que estas verdades pues hagan el efecto que tú quieres que hagan en nuestro corazón y en nuestra mente, que seamos la clase de iglesia que tú quieres, un cuerpo de creyentes, donde tú eres la cabeza, donde tú eres el pastor, donde tú eres el que nos lleva por el ministerio que tú quieres, nos lleva por los caminos que tú quieres, y que la iglesia sea, Señor, ese instrumento que tú quieres tener en tus manos para la gloria tuya. Te bendecimos, Padre, por tu bondad, tu misericordia y tu gracia que nos ayuda en todas las cosas para servirte a ti y amarte más. En el precioso nombre de Cristo Jesús, que la gente pueda ver que somos tus hijos muy amados, manifestados en esta comunión unos con otros, en este culto a tu glorioso nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, hermanos, muy amados.